Bueno, chicos, vamos avanzando, por lo menos que lleguemos hasta la mitad de este tema, ¿ya? Déjenme compartir. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Muy bien, gracias, Camila. Bueno, chicos, ahora vamos a avanzar un tema bien interesante, ¿ya? Que se trata de las infecciones graves de los tejidos. Esta es una patología que probablemente con mucha frecuencia ustedes la van a poder ver. Y como futuros médicos generales, tienen que tener la capacidad de identificar las diferentes patologías que puedan afectar a los tejidos, principalmente las partes blandas, y poder hacer el tratamiento inicial, porque ya vamos a ver que muchos de ellos pueden evolucionar de forma rápida e incluso en algunos casos pueden producir la muerte del paciente en las próximas 48 horas desde el momento de la infección del paciente, ya desde que inicia la infección. Miren ustedes las infecciones graves de los tejidos. Son un grupo heterogéneo de infecciones que afectan los tejidos blandos no perequimatosos, vale decir tejido celular subcutáneo, las fascias de los músculos y el músculo propiamente dicho, ¿ya? Son superficiales en su mayoría. Si se identifican de forma temprana, con buenas medidas locales, compresa, elevar el miembro e iniciar antibióticos, incluso de forma oral, siempre y cuando, como les digo, se identifica de forma temprana, el paciente puede evolucionar bastante bien. ¿Cuál es el problema principal? Y es el que sí prácticamente es el que nos trae muchos problemas o de que nos trae grandes complicaciones en realidad. Es cuando el paciente tiene algún factor de riesgo de inmunosupresión, es decir, que tenga las defensas bajas, como en casos, por ejemplo, de cáncer, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes que consumen corticosteroides o corticoides en realidad, por algún tipo, no solamente por cáncer, también por alguna enfermedad autoinmune, lupus, por ejemplo, los pacientes que toman lupus, pacientes con SIDA o pacientes con VIH u otro tipo de enfermedades que puedan disminuir la inmunidad del paciente. En forma general, porque ya lo vamos a ver dependiendo de los tipos, porque tenemos tipos, no nos olvidemos que este es un grupo de patología. Las manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes van a ser edema de las partes que están lesionadas, eritema, es decir, esa coloración rojiza y brillosa que se puede presentar, dolor importante y desproporcionado, o sea, el paciente refiere bastante dolor de la zona, sensibilidad cutánea que incluso con el roce de la ropa o el viento le puede doler al paciente, equimosis, ese puntillado rojo que puede presentar, presencia de bullas, que las abullas son las ampollas en realidad que se forman, presencia de crépitos, ¿ya? Que no es más que la presencia de gas dentro del tejido celular subcutáneo y que uno lo toca y es como si el paciente tuviera una bolsa o un papel en la zona afectada. Necrosis, que son como ustedes pueden ver acá en la imagen, estas zonas negruzcas acartonadas que se presentan y obviamente en caso grave puede haber una toxicidad sistémica con una alteración disfuncional de todos los órganos y el paciente obviamente entra en un shock séptico, puede llegar a fallecer. Entonces, miren así, de forma prioritaria, les muestro estas imágenes porque lastimosamente a esto es lo que llegan los pacientes cuando no se diagnostica a tiempo este tipo de infección. ¿Cómo se clasifican entonces este tipo de infecciones? De acuerdo al lugar que puedan afectar, como por ejemplo si afectan solo piel y tejido celular subcutáneo, si tienen un curso de menos de 72 horas, se puede catalogar como erisipela, como celulitis necrosante, crepitante o celulitis mixta. Cuando tienen menos de 7 días, entre 3 y 7 días, puede llegar a una gangrena sinergística de Melanet o gangrena de Melanet, que es una infección bastante grave que puede producir la muerte del paciente en forma rápida. Fascia, cuando afecta a la fascia del músculo, pero no llega al músculo como tal,
Aquí tenemos la fascitis necrosante, ya que ya vamos a ver la fascitis necrosante, que en cualquiera de los dos, tanto con menos de 32 horas, de 72 horas o menos de 7 días, puede llegar a ser fatal para el paciente. Cuando afecta al músculo, ahí tenemos la gangrena gaseosa, postraumática, postoperatoria o espontánea. Cuando tarda un poquito más en el tiempo de evolución, la piomiositis, que ya vamos a ver que no es más que la colección de pus que se puede formar entre el plano óseo y el plano muscular. Y por último, cuando afecta a todos los planos en conjunto, tenemos la gangrena gaseosa, la gangrena estreptocócica, la mucormicosis, que es un tipo de infección micótica ya, o fúngica. Y bueno, también en el caso de los cuadros subagudos de menos de 7 días, ahí tenemos los famosos pie diabéticos, que estoy segura que cuando estén en su internado rotatorio, es una de las patologías de partes blandas que más se ve ya. Y muchos de estos pacientes con pie diabético, lastimosamente, ya vienen en un cuadro muy crónico, muy evolucionado, y la mayoría, ojo con esto, la mayoría terminan en amputación. ¿Ya? Y bueno, también la mucormicosis. Empezando con la primera de ellas, viene a ser la celulitis, ¿ya? Importante en este caso, es una infección que afecta principalmente piel y tejido celular subcutáneo. Se caracteriza por una intensa inflamación, así como se los muestro en la imagen. Es una intensa inflamación local. Puede haber eritema, que eritema se llama a este color rojizo. El edema se nota cuando la parte está hinchada y está brillante, por lo que está tensa. Puede haber calor, uno palpa obviamente con guantes, incluso puede palpar la zona y se siente obviamente caliente la zona y hay bastante dolor. ¿Ya? Entre los gérmenes que más producen este tipo de infecciones, tenemos el Staphylo aureus y los estreptococos de la familia A o tipo A. Y bueno, cuando existen celulitis graves, porque este, por ejemplo, podría ser hasta una erisipela, que es una celulitis, pero no grave, ¿no es cierto?, entre leve y moderada. Pero cuando existen las graves, que principalmente se pueden dar a nivel de la órbita facial, que les voy a mostrar más adelante una imagen, o en las extremidades, el paciente, aparte de la inflamación local, el eritema, el edema y el dolor, puede presentar fiebre alta, calofríos y leucocitosis marcada en el hemograma. ¿Ya? Ahora, dependiendo también de la profundidad de la infección, o qué tan profunda esté la infección, porque no nos olvidemos que afecta aquí principalmente a piel y tejido celular subcutáneo, tenemos que valorar el aspecto de la zona, ¿no es cierto?, de la lesión como tal, cuánto fue el tiempo de incubación, o sea, cuánto tiempo tiene de evolución la lesión como tal, y si evoluciona con síntomas sistémicos o síntomas que no son sistémicos. Estos podrían catalogarse como no sistémicos y estos como sistémicos. O sea, estos son más de tipo local. ¿Ya? Entonces, puede llegar en algún momento a afectar la fascia y el músculo también, pero en ese caso ya podría pasar a ser una gangrena gaseosa, una gangrena estreptocócica, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿en qué momento sospecho yo de que puede haber una infección grave cuando hablamos de una celulitis? O sea, cuando puede haber una complicación de una celulitis como tal. Ya aquí, por ejemplo, se puede dar lugar a una fascitis necrotizante o gangrenosa gaseosa, donde el paciente, aparte de los síntomas locales, va a presentar fiebre, taquicardia, hipotensión, sudoración. O sea, prácticamente que es un cuadro sistémico que el paciente va a tener una alteración en general, ¿no es cierto? Lesiones cutáneas, aparte se puede presentar placas necróticas, como se las mostré anteriormente, de este tipo así, placas necróticas, negras, duras, acartonadas, ampollas o flictenas, ¿ya? Las ampollas en general son un poco más pequeñas y las flictenas son como que ampollas pero más grandes y que muchas veces pueden tener un contenido más oscuro y no así tan transparente. En casos también, en otros casos graves pueden presentar crepitación, que eso se da cuando existen gérmenes productores de gas, que uno tal cual lo palpa la piel o la zona que está afectada y se siente como si tuviera una bolsa o un papel ahí adentro. Crepita, ¿ya? Y estos son, por ejemplo, cuando hay una afección o sobreinfección por Clostridium, en general, que es el que produce gas, o algunas formas de E. coli. En este caso, como les decía en las primeras diapositivas, las infecciones más que evolucionan de peor forma son aquellas en pacientes principalmente que son diabéticos o pacientes que consumen algún tipo de corticoides por alguna enfermedad de base. Y por último,
Algo que es bien importante en este tipo de infecciones es que no presentan un débito purulento como tal, ¿ya? La mayoría no lo presenta, sino más bien presentan un exudado grisáceo, así como que sangre, como si fuera carne lavada. No sé si alguno ha visto alguna vez la carne lavada, que es uno como que oscuro yendo como a sangre, pero oscura más o menos. Entonces, muchas veces ese es uno de los errores que cometemos porque siempre esperamos pus en este tipo de lesiones y lastimosamente en un inicio no presentan pus, ya, sino más bien, como les digo, es el líquido, que es un líquido más como de sangre oscura, ya, o grisáceo, pero no pus como tal. Eso en algunas sí, lo vamos a ver más adelante, se pueden presentar, pero en la mayoría de las celulitis no. Entonces es una situación en la que por eso muchas veces cuando hacemos el diagnóstico no damos el tratamiento adecuado pensando que como no tiene pus, no lo amerita y más bien sí lo amerita, ¿ya? Ahora fíjense aquí, por ejemplo, un poquito de cuáles serían los gérmenes más frecuentes. Aquí tenemos los cocos gram positivos, el estáfilo áureo, el estreptococo piógenes sería entre los más frecuentes de los temas de la celulitis, que producen celulitis. Miren aquí, por ejemplo, una celulitis periorbitaria que se puede ver así, prácticamente afecta al párpado. En pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, las bacterias o los gérmenes que más se presentan son el estáfilo áureo, produciendo piomiositis, que es una presencia, un absceso a nivel de las masas musculares, o celulitis, pero de tipo extensas. Y en otro que también puede llegar a producir infecciones graves es el estreptococo beta hemolítico, como erisipelas que pueden avanzar o evolucionar a un cuadro grave o impetigo. Otros gérmenes que también pueden llegar a producir celulitis van a ser los estreptococos anaerobios, el capnocitofaga y los estreptococos víridas. Ahora, las infecciones necrotizantes perineales, que más conocido como gangrena de Fournier, que también, por si acaso, es una enfermedad que es bastante frecuente en nuestro medio y como dice justamente ahí, es una afección de partes blandas que afecta principalmente la parte perineal, afectando labios mayores en la mujer, testículos y pene en el varón. Entonces, como les digo, o sea, en este caso, por ejemplo, de la gangrena de Fournier, igual muchos de los pacientes ya llegan con un cuadro avanzado. Y eso es debido a que justamente la zona perineal es una zona, pues, ¿no? Que el paciente a veces es vergonzoso, tiene vergüenza de decir que tiene esa lesión ahí. Lo cura por su cuenta, lo trata por su cuenta y lastimosamente ya llega al hospital cuando ya tiene signos sistémicos o signos graves ya de la infección. Porque miren ustedes, a diferencia de los otros tipos de infecciones que son unibacterianos, este viene a ser una flora mixta de tipo entérica. Entonces, en un cultivo se pueden encontrar 2 o 3 bacterias diferentes y eso hace obviamente que el tratamiento sea mucho más delicado, mucho más complejo. Y bueno, en el caso de los hongos, por ejemplo, de orden mucorales principalmente. Tenemos aquí la mucormicosis, que también, bueno, como les decía, principalmente se da en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Aquí una de las infecciones también que se presenta con bastante frecuencia son las fascitis necrotizantes, que afectan la fascia del músculo. Entre los factores, entre las bacterias o gérmenes que más se producen, por ejemplo, en este caso, la infección estreptocócica profunda, ya el estreptococo, puede llegar a producir la infección con un cuadro menor a unas semanas o menor a 7 días. Podemos dividirlo en 2 tipos de fascitis necrotizante, la tipo 2, que es la que se produce por el estreptococo piógene, y la mayoría de las veces afecta no solo la fascia, sino el músculo y también puede afectar el tejido celular subcutáneo y la piel. Y la tipo 1 se caracteriza porque puede llegar a presentar una flora mixta, es decir, que en el cultivo podemos encontrar más de 2 bacterias. Entre las causas más frecuentes de fascitis necrotizante tenemos aquellos pacientes que sufren traumatismos ya, y que no toman ni siquiera antiinflamatorio, dejan que pase, lo ven equimótico, ven el hematoma y ya cuando ven de que se va formando un cuadro más doloroso y no mejora, recién ahí se preocupan. También se puede dar posterior a infecciones quirúrgicas o en regiones cervicales o perianales. Miren, así como en este caso, cervicales, ¿no es cierto?, que pueden llegar a presentarse y bueno, el paciente acude ya cuando está prácticamente de estas características.
Se puede presentar con ampollas, equimosis o crepitación. O sea, el paciente incluso dice, doctor, lo palpo y es como si tuviera burbuja adentro. Y eso significa que ella tiene bacterias productoras de aire, principalmente el Clostridium. Y en casos sistémicos, cuando ya hay una afección grave, porque ya por sí sola la fascitis necrotizante es una infección grave, puede presentar fiebre alta, en algunos casos, por el contrario, hipotermia, insuficiencia renal, alcalosis metabólica y bueno, también puede llegar a presentar hipoalbuminemia, lo cual obviamente no nos olvidemos que la albúmina, como lo habíamos tratado, es una proteína muy importante para nosotros, no solamente porque nos ayuda en el proceso hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Como lo habíamos visto en la presión oncótica, sino que también forma parte del proceso de cicatrización y de construcción de tejido. Entonces, si yo tengo una lesión de este tipo y no tengo el cemento para cubrirlo, porque mi albúmina sería como el cemento, entonces obviamente voy a tener mayor dificultad en la recuperación del paciente. Generalmente la fascitis necrotizante se da en pacientes inmunodeprimidos, vuelvo a repetir acá, por eso es que parte importante de los criterios que yo tengo que tomar, la mayoría de los pacientes que vienen, miren, con este tipo de infecciones, se dan por pacientes diabéticos con cáncer o que consumen corticoides. El tratamiento, aquí tiene que ser un tratamiento quirúrgico, ya que es un tratamiento agresivo, hay que hacer desbridamiento. Desbridamiento se refiere a retirar todo ese tejido necrótico. Más adelante les voy a mostrar un videito. Tejido necrótico, los exudados que puedan haber, dejarlo abierto, eso es importante, se deja abierto así como lo pueden ver en esta imagen. Y bueno, también utilizamos antibióticos de amplio espectro y más adelante hay una diapositiva donde clasificamos los antibióticos según la lesión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, en un 60-70% de la fascitis necrotizante tipo 1 es polimicrobiana, lo que decíamos acá, anaerobios y aerobios. La tipo 2 en un 20-30%, estreptococo beta hemolítico, el estreptococo piógenes, ¿ya? Y también se puede presentar en caso de estáfilo áureo o Clostridium SPP. Y miren aquí la 3 y la 4 que son menos frecuentes, pero que se dan, por ejemplo, la tipo 3 en sudeste asiático, donde hay más gran negativo, y la 4 que es la que se da más que todo en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo la fúngica, de ahí lo que hablábamos, por ejemplo, de la mucormicosis o por cándida. En el caso de las infecciones musculares, aquí lo que más encontramos son las piomiositis y las mionecrosis. La piomiositis, como dice su nombre, ¿ya? Acá me equivoco, es piomiositis nomás, ya aquí está mal, se lo voy a corregir. No es más que la presencia de un absceso, es decir, de pus en la masa muscular y el hueso. Entonces, es como que encontráramos un contenido de pus dentro del músculo y del esqueleto. En este caso, los pacientes pueden presentar fiebre alta, dolor intenso, edema en extremidades. El diagnóstico se puede hacer, obviamente, de forma clínica por estos signos que pueda presentar el paciente, o también se puede hacer por resonancia magnética o tomografía, como se los muestro aquí. Miren, esta es una tomografía y más o menos así se ve la colección. Muchas veces en un principio, este tipo de infecciones, la piomiositis, no logra presentarse con unas características muy notables. Entonces, no es lo primero que pienso que sea una piomiositis. Pero ante la duda, puedo realizar una tomografía y miren cómo se muestra aquí esta colección deforme, que obviamente ya me va a decir de que incluso con eso yo tengo que hacer un drenaje quirúrgico para poder evitar que eso siga avanzando. La otra sería la gangrena gaseosa, que es aquí donde se produce la mionecrosis, que como dice su nombre es la necrosis del músculo, la pérdida de la estructura del músculo como tal, donde el músculo se va adelgazando, se vuelve más acartonado y se pone más negruzco. Externamente se puede presentar equimosis, esos puntillados rojos que se presentan. Puede presentar flictenas. Miren, estas son las flictenas, así como se las muestro en la imagen. Ya estas lesiones ampullosas, pero con contenido más oscuro de lo normal, que puede ser, miren aquí, hemorrágico, ¿ya? Y obviamente el paciente puede llegar a presentar taquicardia y anemia. Esto debido a que no nos olvidemos que el músculo es un tejido muy bien irrigado, ¿ya? Entonces, la mayoría de las veces estos cuadros de infecciones musculares se dan por traumatismo. La mayoría de las veces golpes, accidentes. Y bueno, cuando el paciente en un principio no le da la importancia necesaria,
¿ya? Y deja que pase mucho tiempo, es donde ya tenemos este tipo de cuadro. Entonces llegan a formar como unos hematomas que se infectan, más o menos, ¿ya? Y justamente esto me da lugar a que el paciente presente obviamente también anemia, que ya lo corroboramos en el hemograma. Tienen un corto de incubación, un corto periodo de incubación de menos de 48 horas, incluso puede ser mortal. Miren, ustedes puede llegar a una sepsis grave, traumatismo y heridas profundas, como les comentaba, por ejemplo, lesiones con cuchillo, lesiones con navaja, que puedan llegar a lesionar algún vaso o, o el mismo músculo como tal, y como es una zona bien irrigada, entonces produce ese tipo de hematomas internos que se infectan. El tratamiento muchas veces tiene que llegar a ser la exéresis del músculo en su totalidad, si llegamos a identificarlo, la fascia del tejido celular subcutáneo. En casos graves, incluso la amputación del miembro, que es el que está produciendo todo el proceso sistémico. Y por último, obviamente también el uso de antibióticos, que lo vamos a ver más adelante. Entre las infecciones también de tipo fúngicas tenemos la mucormicosis, que es lo que les decía de la familia mucorales. Es una infección fúngica, se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Aquí lo que más se afectan, fíjense ustedes, los senos paranasales. Miren, aquí una pérdida del tabique nasal, aquí una pérdida, miren, de la parte de suborbitaria o periorbitaria, así se presenta en la mujer, bueno, en casos también faciales o también en extremidades se puede presentar de estas características, como lo vemos acá en las piernas. Puede también presentar alteraciones o lesiones a nivel cerebral, pulmonar, gastrointestinal. Y bueno, aquí en nuestro caso, el que nos corresponde a este tema es partes blandas, ¿no? Y principalmente extremidades y senos paranasales. Y aquí el tratamiento tiene que ser quirúrgico de tipo agresivo y obviamente también el uso de antifúngicos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Respecto al tratamiento, entonces, es importante tomar en cuenta los pilares del tratamiento. Ojo con esta pregunta, ya, o con esta diapositiva, ya que para que yo pueda realizar un buen tratamiento, primero tengo que hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Mediante un buen examen, una buena historia clínica y un buen examen físico. Una vez que he hecho mi diagnóstico, que tiene que ser precoz en lo posible, ya, y establezco el tratamiento, ya, dependiendo del tipo de infección que tenga, tengo que valorar si requiere o no requiere una cirugía precoz. Y esa cirugía va a consistir en un desbridamiento, es decir, sacar, miren como lo ven aquí en la imagen, todo ese tejido necrótico, exéresis de necrosis y de todo ese tejido desvitalizado de forma adecuada y repetida. O sea, yo puedo meter al paciente a quirófano las veces que sea necesario hasta que este tejido ya no tenga esas características o yo termine de hacer la exéresis de todo ese tejido, porque mientras este tejido desvitalizado y necrótico esté presente, me va a impedir de que haya una cicatrización de todo el tejido, del tejido nuevo. Importante valorar un buen esquema antibiótico, ya de preferencia de amplio espectro, y también de preferencia son pacientes que tienen que estar mínimamente en terapia intensiva o cuidados intensivos. Importante tomar en cuenta de dónde viene el paciente, ¿ya? Si es un paciente, por ejemplo, que vive en el campo y que no tiene las condiciones, un paciente que preferencia mejor lo interno. Valorar si es un paciente diabético, si es un paciente con SIDA, un paciente tuberculoso o que tenga cualquier tipo de enfermedad de base que pueda inmunocomprometerlo. El uso de antibióticos 90 días previos, también valorar si el paciente no lo tiene. Y bueno, otro tipo de comorbilidad como insuficiencia renal hepática que pueda presentar el paciente, ¿ya? Aquí importante, por eso les digo, miren, eliminación del tejido viable. Este neumotecnio los va a ayudar, que es un neumotecnio TIME, que está en inglés, ¿no? De Tissue, Infection, Moisture y Edge. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, miren, tejido, hay que eliminar todo ese tejido necrótico y desvitalizado porque impide el proceso de curación. Control de la carga bacteriana, importante mantener libre de la herida la contaminación bacteriana y dar buenos antibióticos, un antibiótico que sea exclusivo para esa infección. Exudado, correcto control, acelerar para que yo tengo que limpiar todos los exudados que pueda presentar esas lesiones para acelerar el proceso de epitelización. Y por último, actuación en las heridas estancadas favorece, porque impide el favorecimiento del proceso de cicatrización. Por eso es que yo hago las limpiezas quirúrgicas que sean necesarias.
Respecto a los antibióticos, como les decía, miren ustedes en la erisipela, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, la signosintomatología, generalmente el uso de penicilina G o amoxicilina más clavulánico por vía oral o por vía intramuscular la penicilina va bastante bien. En el caso de la piomiositis, puedo utilizar cloxacilina más gentamicina, cloxacilina por vía oral y gentamicina por vía intramuscular. Gangrena, en las gangrenas, ya sea de tipo gaseosa, estreptocócica, gaseosa o estreptocócica en realidad, puedo utilizar penicilina G cada 4 horas, más clindamicina cada 8 horas, va bastante bien también. En caso de celulitis grave, necrotizante, que no nos olvidemos que es flora mixta, tengo que utilizar un tratamiento bien invasivo, bien de amplio espectro. Puedo utilizar piperacilina tazobactam más amicacina o también puedo utilizar Astreonam. Y obviamente el desbridamiento quirúrgico que ya lo mencioné anteriormente. En celulitis crepitante, no nos olvidemos que tienen presencia de gérmenes productores de aire. El uso de antibióticos, importante de preferencia de amplio espectro, tipo pipetazo, majamica o Astreonam. Y en estos casos, por ejemplo, aparte del drenaje, a veces se tiene que llegar a amputaciones o revascularizaciones de la zona. En el tipo de gangrena sinergística de Mendeley, esta es una herida de progresión centrífuga. Generalmente se presenta en zonas donde hay colostomías o úlceras por presión, entonces es importante tomar en cuenta eso. Muchos se nos presentan este tipo de pacientes especialmente por las úlceras sacras. Entonces cuando ya vienen con ¿cómo se llama? Su zona, sus costras necróticas, entonces ya prácticamente estamos hablando de una gangrena de Mendeley. El germen o los gérmenes que más se encuentran son el peptostreptococo o el Staphylo aureus. Y también se requiere tratamiento, obviamente, de amplio espectro. Y aquella celulitis grave mixta, importante tomar en cuenta aquí, por ejemplo, sí se puede presentar su curación. Entre ellas tenemos el pie diabético, que es una de las situaciones que se pueden dar, o infecciones relacionadas con punzada, ¿ya? Lesiones punzantes en extremidades principalmente. Aquí vamos a encontrar supuración, es una de las pocas lesiones donde encontramos supuración, porque ya les había dicho anteriormente, más se presentan exudados oscuros o grisáceos, ¿ya? Y también puede haber crépitos y osteomelitis, y bueno, el tratamiento tiene que ser con antibióticos de amplio espectro, nuevamente pipetazo, amica o astronam. Y en la mucormicosis, al ser una infección fúngica, bueno, lo que se recomienda es la anfotericina B. Aquí les dejo, miren, este pequeño también que lo saqué de una guía nueva del 2023 de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. Todavía está en inglés, pero creo que se puede entender. Fíjense, en aquellas lesiones no purulentas y aquellas lesiones purulentas, dependiendo de su intensidad severa, moderada o leve, yo puedo darle los medicamentos, también los antibióticos de acuerdo a eso. Por ejemplo, miren, en la severa ya tengo que tomar en cuenta de que tengo que hacer un desbridamiento y un tratamiento quirúrgico de emergencia, y de forma empírica puedo darle al paciente vancomicina más pipetazo, ¿ya? La piperacilina tazobactam. En casos, por ejemplo, moderados, puedo pensar también en darle intravenoso, si o si son moderados y severos, son pacientes que tengo que internar. Puedo utilizar penicilina, ceftriaxona, cefazolina o clindamicina. En pacientes con infecciones leves, puedo darle por vía oral e incluso mandarlo a su casa siempre y cuando sean lesiones leves. La penicilina se la puedo dar intramuscular. Las cefalosporinas, aquí por ejemplo puedo utilizar también cefalosporinas de primera o tercera generación. La dicloxacilina va bastante bien, pero el problema es que cada 6 horas, y también puedo darle clindamicina. Y bueno, aquí también de la misma forma, miren ustedes, en infecciones purulentas, severas, moderadas o leves, también puedo darles, ¿no es cierto?, el antibiótico dependiendo de si tengo, solamente tengo clínica, donde hay solamente forúnculos o abscesos, ¿ya? Vancomicina, linezolid, o ya aquí pensar incluso en dar algún otro tipo de tratamiento o hacer tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿ya? Y bueno, les voy a mostrar este pequeño videito donde van a ver una desbridación. Me hubiera gustado encontrarles un videito que sea un poquito más llamativo, pero bueno, esto fue lo que encontré. Este es el desbridamiento de una úlcera de talón en un paciente. Miren, esta es la úlcera, así se ve, ese es el color de las lesiones. Esta es la placa necrótica de la que les hablaba, ¿ya? Miren, así, tal cual, así se ven estas lesiones, ¿ya?
de partes blandas donde los bordes son irregulares, borde eritematoso, zonas desvitalizadas, estas amarillas, ya no siempre es pus, es zona desvitalizada, es por la pérdida de la irrigación, entonces como si fuera una isquemia y toda esta placa necrótica que se ve acá, cubriendo todo el talón. Prácticamente sale como si fuera un cartón, ¿ya? Pero lastimosamente hasta que no hagamos la exéresis de esa zona, no va a permitir la cicatrización del tejido nuevo. Entonces es importante hacer el retiro. Muchas veces estas lesiones incluso no necesitan colocar lidocaína o algún tipo de anestésico, porque son zonas que como no tienen ya buena irrigación, no tienen buena sensibilidad, pierden la sensibilidad. Entonces eso es lo que más preocupa, de hecho, porque el mismo paciente dice que no fue porque no le dolía. Y en general eso es una mala señal, porque lo que no duele está muerto. O sea, eso para que ustedes recuerden, es igual que lo que no sangra está muerto. Entonces, mala señal. Es un factor de riesgo que me está diciendo de que la lesión es grave. ¿Ya? Entonces, no es que nos sintamos felices porque no le duele. Por el contrario, o sea, tiene que dolerle y tiene que sangrar, porque eso es buena señal del que el tejido está vivo y que puede ser recuperable. Lo voy a adelantar un poquito antes que se nos acabe el tiempo. Miren cómo va saliendo, prácticamente es un cartón, miren cómo va saliendo. Esto, por ejemplo, es algo que ustedes, si les toca hacer en su provincia, lo pueden realizar sin ningún problema, el debridamiento de lesiones así pequeñas como esa, para poder hacer un buen tratamiento. Aquí, por ejemplo, como el talón es una zona de presión, puede ser que hagan el debridamiento de esa forma, hagan las curaciones y las limpiezas, ¿no es cierto? Y el tratamiento antibiótico, pero posterior a eso, ya ese paciente tiene que ir para a un colgajo, porque esa es una zona de presión, entonces no solamente, no fácilmente va a tener un buen tejido o a volver a tener una buena piel. Entonces, es un paciente que va a ir para un colgajo, o sea, ya con cirujano plástico, ¿no? Una vez que ya no haya ningún proceso infeccioso. Entonces, miren, queda prácticamente así peladito, pero eso ya me da la opción a que pueda tener mejor tejido de granulación y darle la probabilidad de que pueda ir a un colgajo y recuperar su taloncito. Bueno, chicos, con esos tres temas estaríamos reponiendo la clase de mañana. No sé si tienen alguna pregunta antes que se nos acabe el minuto. Quedó todo claro. Igual voy a subir los tres videos a la plata, al drive que tenemos. ¿Alguna pregunta? No, doctorita, gracias. De nada, Rina. ¿Alguien más, chicos? Siguiente semana avanzamos RCP. Es un tema muy bonito también, bastante extenso. Así que pueden ir leyendo algunas bibliografías si ustedes quieren. Y mañana nos vemos en la feria. Por favor, les pido puntualidad. No se olviden que se los va a evaluar. Van a haber 3 jurados que se los va a evaluar. Y bueno, dependiendo de eso, ya van a saber si tienen 5 puntos, 4 o 3 puntos por su participación. Chao chicos, descansen Cinco, bien, nos doctora, vemos. 5. Estamos preparados para 5. Bien, me alegra mucho. Nos vemos mañana chicos, buen descanso. Hasta mañana.